Bueno, acá desde la clandestinidad los profesores Casulo y Perrem, mientras uno de ellos se toma un mate, yo voy a dar inicio a esta clase que hemos tratado de preparar y de pensar como una síntesis. Hasta ahora ustedes han estado viendo varios hitos de fenómenos individuales vinculados a industrializaciones, el caso de Gran Bretaña, de Alemania, Estados Unidos, pero nos parecía importante para el primer parcial un poco englobarlos, pensar una síntesis, ¿no? Los tips de lo que vimos hasta ahora, de finales del XVIII y principios del siglo XIX, cómo podrían pensarse en una síntesis, insisto, para su estudio, para su parcial. ¿Cómo lo podemos pensar, Joaquín? ¿Cómo lo encararíamos? A mí me encantaría que hiciéramos una especie de horario de consulta. En este caso, mediado por la tecnología, y ayudar a quienes estén viendo este videito con aquellos tips, con aquellos truquitos, con aquella información que es fundamental para encarar el parcial. Vamos a armar como dos clases de síntesis. Una sobre la primera parte de la materia y otra sobre la segunda. Nosotros, desde la clandestinidad, vamos a encarar la primera. Juan, el profesor Quintar, va a encarar la segunda. A mí se me ocurre arrancar por la revolución, a mí se me ocurre arrancar por la revolución industrial. Un tema que va a entrar de Pero yo cabeza. ya tengo una pregunta. Siguiendo con la lógica de la clase de consulta, yo te voy a hacer una primera pregunta que nos hacen siempre cuando vienen a la consulta, que es, ¿cuándo empieza la revolución industrial? Siempre está en una discusión, o sea, si me hacen la pregunta, desarrollo la revolución industrial, ¿desde dónde empezaría a hablar? Bien, Termina para el mate y explíqueme, entender, profe. y nosotros siempre respondemos más o menos lo mismo. Cada uno con su propio estilo, pero respondemos lo mismo. Para entender ese fenómeno hay que retroceder en el tiempo. Para entender la revolución industrial en toda su dimensión, hay que ir por lo menos a la salida de la crisis del siglo XIV, siglos XV, XVI, XVII, donde se construye en Inglaterra un mercado de tierras, donde notamos, donde distinguimos tres actores muy importantes, tres actores que vienen a reemplazar a los antiguos señores feudales y a los antiguos siervos. ¿Cuáles son esos tres actores? Terratenientes, que alquilan las tierras a arrendatarios que contratan mano de obra libre. Sobre la mano de sobre la base de este trípode de actores, lo que vemos es un salto en materia de productividad. Vemos una revolución agraria que precede a la revolución industrial. Perfecto. Bien, esa es una buena... Me queda un poco más claro ahora que es válido haber venido hasta la consulta. ¿Y cómo de ahí llegamos a estar hablando de fábricas, obreros y demás? Que también es otra pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Bien, entonces, la revolución agraria es condición necesaria, pero no es condición suficiente. Hay que incorporar un montón de factores que se desarrollan en los siglos XVII y XVIII. Muchos de ellos tienen que ver con cuestiones institucionales. Vemos cómo la autoridad señorial, a partir del siglo XV, está en retroceso y es reemplazado por un corpus legislativo en clave liberal. Se respeta la propiedad privada y el Estado garantiza los contratos que se celebran entre personas. Lo más significativo en ese sentido es lo que nosotros llamamos revolución gloriosa, donde se institucionaliza todo esto. Ahí tenés un elemento institucional de primer orden, Fer. Perfecto. O sea que ya a la revolución agraria le podemos sumar la revolución gloriosa y los cambios institucionales, el marco jurídico. Lo que nosotros siempre llamamos seguridad jurídica, que no es otra cosa más que el respeto a la propiedad privada. Esto de sacralizar el derecho de poseer. Bien, algo que no estaba en la sociedad feudal ni mucho menos. Ni por casualidad. Entonces, primer capa, dijimos revolución agraria. Segunda capa, esta revolución institucional. Ahora tenemos que sumar elementos que tienen que ver con la racionalidad, que me parecen particularmente importantes. Vemos cómo se abandona el pensamiento mágico religioso y vemos cómo tenemos un temprano sentido de racionalidad. No por casualidad, Newton surge en Inglaterra y no en España, Francia o Rusia. No es un tema menor.
La ciencia nace en ese periodo y se pone al servicio de la producción. La naturaleza deja de ser un fin en sí mismo y se vuelve un medio para obtener riquezas. Ese es otro elemento muy significativo que nos permite entender por qué la revolución industrial fue en Inglaterra y no en otros países. Vamos un poquito más, porque me gusta eso que preguntaste, es otra clave, porque de hecho el capítulo, bueno, un poco que tomamos de base nosotros, ¿no? Que es el capítulo que vos escribiste, bueno, dice algo que yo después quiero retomar, que es la idea de la primera ola del tsunami, la idea de que hay un tsunami y que hay una ola, o sea, que hay distintos oleajes, pero también ahí te la pasás hablando de Gran Bretaña. ¿Hay algo más que haya marcado o caracterizado ese país para que estemos hablando, para que sea la primera ola del tsunami? Bien. Esto sería el terremoto previo que generó el tsunami. Todos los elementos que se fueron acumulando y que dieron singularidad a la experiencia británica. Después vamos a hablar de la revolución en sí misma. Hasta ahora es como la previa. Dicho esto, en una semana explotó el volcán Krakatoa, ¿no? No es del todo gracioso de... Nunca mejor dicho. Pero bueno, sí. Te dejo continuar. La cuarta capa, que me parece fundamental, que no podemos dejar de mencionar para entender la singularidad del caso británico, es el que tiene que ver con lo religioso. Vemos cómo prende la Reforma Protestante, vemos cómo se establece una ética, que la estudió muy bien Weber, que piensa la vida austera y el ahorro como una virtud. Y vos sabés que donde hay vida austera, hay ahorro, y donde hay ahorro existe la posibilidad de invertir. Condición indispensable para que haya un despegue industrial. Fíjate cómo en un rato ya hablamos de 4 elementos que hacen a la vía británica, la primera ola del tsunami. Revolución agraria, revolución institucional, cuestiones ligadas a la racionalidad científica y elementos más propios de lo religioso. Perfecto. Estoy, ya lo noté. Vamos a ese otro paso más adelante, como decías recién. Me interesa, me parece que podemos liarlo con la opción en sí, ¿no? Bien. ¿Estás bancando la consulta? ¿Te está gustando? ¿Estás entendiendo más de la revolución industrial? Sí. Estoy aprendiendo lo que no aprendí en los últimos años. Es un antes y un después en tu vida estudiantil. Hay un pequeño delay, me parece. Si me vas a repetir la pregunta, no te escucho. Bien. Ahí está. Ahí te escucho bueno, mejor. Viste que esto es parte de... Sí. Entonces te estaba contando lo importante que era todo esto para tu vida como estudiante, que fue como una especie de parteaguas, una clase de consulta virtual. ¿Cuán importante está siendo eso? Bien. Sí, ahora te escucho perfecto, y como siempre decimos... Entonces... No, digo, lo importante de poder salir de estos problemas. Ya marcamos los 4 elementos. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto, los puedo decir si querés. Bien. Ahora lo que me gustaría que viésemos, lo que me gustaría que me preguntes eventualmente, es cómo esto se puso en juego en lo que nosotros comúnmente llamamos revolución industrial. No, y esto que te decía, que siempre nos preguntan los chicos, bueno, que muchas veces nos preguntan, es, ya marcaste las bases, ¿no? Una sociedad que cambia en su composición agraria, digamos, en su estructura, si es jurídica, normativa, la cuestión de su campo científico, y la, digamos, cierta composición o cambios en la actitud del capital o de los que ponen la tarasca, para decirlo un poco menos técnico. Pero de ahí, insisto, esto que, ¿cómo es que de ahí finalmente llegamos a tener una sociedad repleta de fábricas y, ¿no?, llevando sus productos a todas partes del mundo? ¿Qué
si pudieras puntualizarlo en qué parte de la película, qué capítulo nos falta para poder desarrollar una pregunta del parcial. Acordate que dijimos, bueno, desarrollo de revolución industrial, ya pusimos los antecedentes, marcamos los 4 puntos, ¿cómo seguiría después, no? Bien, ahí me parece muy importante que recurramos a un viejo amigo, que es Landes. Él nos dice que podríamos pensar a la revolución industrial en términos de ruptura. ¿Por qué dice que la revolución industrial fue una ruptura? Porque volvió al empresario prisionero de la inversión. Esta es una metáfora que usamos una y mil veces a lo largo de la materia. Te encanta, es tu favorita de la materia, creo, podemos decir. Top 5. Está entre sí, las sí, 5 sí. frases que más me gustan de la materia, sin lugar a dudas. El empresario, al invertir en maquinarias, se vuelve prisionero de esa inversión. Si por algún motivo desaparece el mercado para sus productos, no puede volverse a encontrar con su dinero, no va a reencontrarse con el dinero, porque ese dinero fue invertido y ahora es máquinas. La pregunta sería, ¿bajo qué condiciones el empresario se animaría a hacer eso que a priori nos parecería un poco arriesgado? Claro. Y ahí ya nos metemos de lleno en las condiciones que permitieron el desarrollo industrial. Bien. Dejamos de hablar de las causas y nos metemos en el proceso. Perfecto. Sí, ya se sentó la base, ahora empieza el edificio a construirse. La primera línea de ladrillos. Landes dice que hay 2 condiciones que tienen que coincidir en tiempo y espacio para que el empresario se anime a invertir en capital fijo, en maquinarias. Primera condición, el costo de los métodos tradicionales se vuelve excesivo, es decir, las formas tradicionales de producción se vuelven particularmente caras. Primera condición. Segunda condición, los nuevos métodos no son tan costosos. Si ambas condiciones coinciden en un mismo tiempo y espacio, avanzamos en la senda del crecimiento intensivo. Si ambas condiciones coinciden en un mismo lugar y en un mismo espacio, los empresarios van a animarse a invertir en maquinarias. Los viejos métodos se vuelven inadecuados por la elevación del costo de uno de los factores productivos, ahora vamos a ver cuál. Segunda condición, los nuevos métodos no son costosos, son relativamente baratos. Sí. Totalmente. ¿Por qué pasó eso? O sea, está claro que eso pasó en Bretaña, ¿no? ¿Por qué? Bien, para responder eso, tenemos que ver las debilidades del método productivo previo. Ah, muy bien, a ver, eso me interesa. Bien. Está muy preguntón hoy usted. Sí. Es el alumno más denso de la consulta que tuviste. Sí, no, es los últimos 10 años. Uno desea que se termine yendo porque no lo deja estar tranquilo. Los métodos tradicionales que dijimos se vuelven inadecuados están vinculados con el trabajo domiciliario. Bien. Había un comerciante que llevaba la materia prima a un campesino ubicado en un área rural, un campesino que en los tiempos libres producía aquello que el comerciante le solicitaba. Ese método parece relativamente lógico, no supone gran riesgo para el empresario, pero comienza a mostrar ciertas rigideces si la demanda corre a una mayor velocidad que la oferta. Esto es importante para anotar. Si yo fuera un estudiante que está en consulta, en este momento estaría anotando. Ahí busco mi lapicera. Bien. Por lo menos un apunte mental. Entonces, si la demanda corre a una mayor velocidad que la oferta, ese comerciante va a buscar nuevos campesinos para poder abastecer a ese mercado creciente. En un momento se va a quedar sin campesinos disponibles. Bien, claro. Cuando esos campesinos se den cuenta de su condición de escasez, no van a trabajar por el mismo valor que estaban acostumbrados.
van a solicitar un aumento en el pago por pieza producida. Es algo bastante lógico, algo que cualquiera de nosotros haríamos en la misma circunstancia. ¿O no, Fer? Sí, obvio, pero aparte esto de estos campesinos que encima ellos, sus padres, sus abuelos, sufrieron todas las transformaciones que vos dijiste al principio, entonces tenían una capacidad de, ¿no? de tratar de tomarle el pulso a esta especie de patrón muy fina en un punto de ellos, A ¿no? este De cierta protopatrón. resistencia. A este protopatrón. Muy bien. Entonces, aumenta, casi patrón, esa cosa rara, ¿no? Aumenta el costo, el valor de uno de los factores productivos, el trabajo. Se vuelve escaso, Bien. Los campesinos son conscientes de su escasez, aumenta el valor por pieza producida. ¿Mm? Entonces ahí el empresario se encuentra en una situación muy incómoda. Si él sigue apostando por un sistema extensivo, va a recrudecer el costo de esos productos que quiere vender. Va a haber una especie de inflación de costos. Eso no le convenía a nadie. La segunda opción era aumentar la productividad del trabajo domiciliario, y eso era totalmente imposible. Acordate que todo lo que los haría trabajar, ¿no? Esos campesinos trabajaban en los baches del calendario agrícola y no tenían un sistema de vigilancia permanente. Entonces era muy usual que se apropiaran de parte de esas materias primas que les eran, entre comillas, prestadas. Claro, Inclusive, sí, eso es lo que yo te decía hace un ratito. Le tomaban el tiempo, como vos dijiste hace un rato. Tanto era así que algunos historiadores han registrado en estos robos el comienzo de trayectorias empresarias muy, pero muy exitosas. El campesino que robaba parte de la materia prima se volvía un empresario que después tenía su propio taller y comenzaba a vender sus propios productos. Roban pero hacen. Exactamente. Entonces, frente a esta situación muy incómoda, el empresario empieza a invertir en capital fijo. Comienza a centralizar la producción y comienza a invertir en maquinarias. Muy rudimentarias en esta primera etapa, pero que le permitían escapar de las rigideces propias del sistema domiciliario. Sí, el aumento de la productividad dado, digamos, de la máquina, ya no en industria domiciliaria, de algo nuevo. Exactamente. Exactamente. Y eso sería, a grandes rasgos, lo que nosotros llamamos revolución industrial. Esa centralización de la producción y esa incorporación de tecnología. Es lo que se llama factory system, sistema fabril. Vos decías recién protopatrón, ¿podemos hablar de protoindustria? Entonces, Sí, claro. Siempre usamos como dos términos en términos de equivalente o de sinónimos. Protoindustria e industria domiciliaria. Son lo mismo. Bien, perfecto. Perfecto. ¿Y por qué? Una pregunta que un poco vos respondés en la primera ola del tsunami, pero es que un poco se cae de maduro, ¿no? Todos estos esfuerzos, esta lógica de decir vos, bueno, el patrón o el protopatrón finalmente se va a animar a ser prisionero de la inversión y un poco esa salida por el lado de la productividad, todo lo que conversaste, lo que charlamos recién. ¿En función de qué? O sea, ¿qué estaba pasando en el ámbito, ¿no?, de la demanda de sus productos que lo tenían tan inquieto para mejorar la oferta, ¿no?, y salir cuellos de botella? Bien. Ahí tenemos que apuntar a dos elementos que son fundamentales. Uno de ellos, algo lo desarrollé en tu pregunta anterior, y hay otro que vamos a tener que meterle la cuchara en este ratito que nos queda. El primer elemento es el que se vincula al mercado interno.
un mercado interno que comienza a demandar productos. Para entender ese mercado interno, hay que entender esa revolución agraria que sucedió en los siglos precedentes. ¿Y qué otro punto le querías meter cuchara? El segundo punto, que me parece tan importante como el primero, es el mercado externo. Ajá, mira qué bien. ¿Y entonces? Tenemos una multitud de consumidores puertas adentro y una multitud de consumidores puertas afuera de la economía británica. Esto de que Gran Bretaña era la reina de los mares, que yo lo he escuchado muchas veces, ¿tuvo que ver con eso que estás diciendo? Sí, absolutamente. En lugar de meterse en disputas territoriales en el continente europeo, siempre caras y bastante sujetas a vaivenes políticos, lo que va a hacer Inglaterra es privilegiar el avance sobre la periferia. Bien. Y ese avance... ¿Cómo comerciaban esa periferia? Bien. Y ese avance está bueno que lo pensemos como una especie de triángulo. Esta es una de las preguntas clásicas del parcial, algo que deberías anotar en tus apuntes, en tu cuaderno. Vamos a pensar en un barco repleto de productos manufacturados, que sale de un puerto británico, el que quieras. Claro, sí. Estoy escuchando una interferencia, no sé si la escuchás vos. No. ¿No? Es capaz... lento a veces, pero no. Bien. Entonces te decía, Fer, que tenemos un barco lleno de mercancías, lleno de productos manufacturados. Sí. Esos productos salen de ese puerto y tienen una primera escala en algún puerto de la costa occidental africana. Se descargan se descarga parte de esos productos, algunos metalúrgicos, otros textiles, y el lugar que estos productos ocupaban en la bodega es ocupado ahora por mano de obra esclava. Bien. Entonces volvemos a tener el barco lleno. Bien, sí, que digo que seguramente esos pueblos de la costa de África conseguirían esos esclavos en el interior de África, ¿no? Y todo un proceso para quedarse con los productos manufacturados británicos. Bien. Existían diferentes formas a partir de las cuales la población local podía volverse esclava. Por guerras, por deudas, o por haber vulnerado alguna norma de esa sociedad. La esclavitud es muy antigua en África. Lo que supuso una novedad del siglo XVII es construir sobre esa institución un auténtico negocio. Eso es algo absolutamente novedoso. Sí, claro. Y es algo bien propio del siglo XVII. Bueno, entonces cargaban los esclavos y ahí ¿qué hacían? Cruzamos el Atlántico y vamos a diferentes economías de enclave, monoproductoras, donde se descargaba el resto de los productos manufacturados y la mano de obra esclava. ¿Y con qué completaban esa bodega vacía para retornar a Gran Bretaña? Con materias primas, especialmente algodón. Era precisamente lo que necesitaban los industriales británicos para seguir creciendo. Se cerraba el triángulo. Perfecto, claro, es el algodón que hacían las telas con las que cargaban los primeros barcos y ahí ya estaba todo el circuito, ¿no? Exactamente. A este triángulo, en el siglo XVIII, tenemos que sumarle un nuevo vértice, que es la India. La India deja de ser productor textil, telas de lujo, muy demandadas por el mercado europeo, y pasa a primarizar su economía. Comienza a funcionar de manera complementaria con Gran Bretaña. De la mano del triángulo y de la mano de la India tenemos esa explosión de la demanda que condujo a la revolución industrial.
Perfecto. Escúchame, lo planteamos, pero para que también, ¿no? Ponerlo en 2 o 3 puntitos muy concretos. ¿Por qué fue el algodón? ¿Por qué no otra prenda o no la lana, que es lo que históricamente habían elaborado los británicos con sus ovejas? Pregunta clave, fundamental, Del parcial. de parcial. Igual es una de las preguntas que siempre hacemos y resulta más sencilla de contestar. Por lo general en los finales no hacemos ya esta pregunta porque nos parece que todos la entendieron. A ver, primer punto. Las primeras máquinas eran dispositivos muy rústicos, eran muy rudimentarios. Entonces, la fortaleza de la fibra era una ventaja fundamental. Y el algodón tiene una fibra mucho más resistente que la lana. Primer punto. No son máquinas como las modernas, sino que eran máquinas muy rudimentarias. Al ser máquinas rudimentarias, la firmeza, la homogeneidad y la resistencia de la fibra era algo fundamental. Segundo tema a tener en cuenta. La mayoría de los mercados que se abrían en la periferia estaban ubicados entre los trópicos. Y a esa latitud era mucho más lógico usar algodón que usar lana. Imagínate un Rastafari con polera, ¿no? Muy difícil. Complicado. Y hay un tercer tema, que por lo general es olvidado, no aparece mucho en la respuesta de los parciales, pero es tan importante como los anteriores. El uso de telas livianas y lavables, hechas de algodón, tiende a borrar las diferencias que existen entre las diferentes clases sociales. Antes de la Revolución Industrial, teníamos una fibra por cada clase social. Teníamos la seda para la clase alta, el lino para la clase media y telas muy rústicas de lana para los sectores populares. Lo que logramos con el algodón es que un solo producto, con diferentes calidades, por supuesto, pueda abastecer a todo un mercado que no dejaba de crecer en el siglo XVIII. Era mucho más eficiente ir por el lado del algodón que ir por el lado de la lana, de la seda y del lino. Perfecto. Claro, bueno, eso se vuelve un monumental negocio, ¿no? Porque si todo el mundo va a comprar esa tele, imagínate que es producir, producir y producir. Pensá en el día de hoy. Nosotros tenemos un jean, que es una prenda hecha con algodón, que va desde los 100 pesos, si vamos a Walmart, estoy siendo muy generoso, a los 5.000 pesos si vamos a Levi's. Pero es la misma fibra. Que abastece a diferentes consumidores, con diferentes capacidades adquisitivas, por supuesto. Sí, a veces incluso es el mismo jean, ¿no? Pero bueno, este es un punto que podemos desarrollar más adelante. ¿Y qué? Está bien, entonces, a ver, vamos a repasarlo. Los 4 puntos que habíamos marcado, ¿no? En la base del edificio, la primera hilera de ladrillos, que era digamos, estos 2 elementos que para Landes permitía, ¿no? Que se animara al empresario a invertir, la obsolescencia de las técnicas anteriores, la baratura de las técnicas nuevas y este proceso de combinación tan sinérgico entre el mercado interno y el mercado externo que, digamos, apalanca, ¿no? Al sector, particularmente dijimos el textil algodonero, por eso de ese triángulo. ¿Qué otra cosa para cerrar la revolución industrial? Este es el primer bloque de la técnica de finales del siglo XVIII. Me gustaría encarar 2 temas, que son temas de parcial,
temas que por lo general se dejan de costado, que se tratan muy levemente y que son muy, pero muy importantes. Primer tema es el que tiene que ver con la tasa de interés. Segundo tema, el que tiene que ver con los precios. Estos dos temas son importantísimos y nos permiten entender por qué la revolución industrial fue en Inglaterra y no en otro sitio. Un costado financiero de la revolución industrial o la forma en que se financió la revolución industrial, ¿no? Te estoy escuchando muy bajito, Fer. No sé si... ¿Sí? ¿Ahí me escuchas mejor? Ahí te escucho mejor. Yo lo he ido moviendo para buscar. Sí, ahí te escucho perfecto. Bueno, decía algo así como cómo se pagó la revolución industrial, ¿no? ¿Cómo se financió? Algo de eso es Bien. este último tema. Hay una hipótesis tradicional que fue elaborada hacia mediados del siglo XX por un montón de historiadores que decía más o menos que en el siglo XVIII hubo una abundancia de capital que bajó la tasa de interés y que permitió a los empresarios endeudarse para comprar sus maquinarias. Una hipótesis que a priori, viéndola de manera superficial, es bastante consistente. Sin embargo, sí. Lógica, digamos, ¿no? La otra campana. Sin embargo, en esta primera etapa, la tasa de interés, el costo del dinero, fue un dato absolutamente secundario. Más importante que una diferencia de un par de puntos en la tasa de interés era la posibilidad de acceder a un crédito. Era más importante acceder a un crédito caro que no acceder a un crédito. ¿Por qué digo esto? Porque eran tan grandes las ventajas, tan grandes las ganancias para los primeros en llegar, que el costo del dinero fue un dato absolutamente secundario. Bueno, en un punto es entendible por lo que decíamos hace un ratito. Si vos tenés que le vas a vender algodón a todas las clases sociales británicas, que podés llevar algodón prácticamente por todo el mundo, por lo menos a África y América que habíamos dicho, llegar a poder producir rápido eso es un negocio tan rotundo que la posibilidad de endeudarte, vos sabés que rápidamente esa deuda la vas a levantar y con creces, ¿no? Exactamente. Y además tenés que sumar un segundo elemento. Las máquinas no eran tan caras en ese momento. Claro. Van a volverse Te vas mucho a más caras. No es tanta la plata. Entonces tenés los dos elementos que apuntábamos antes del antes. Los métodos tradicionales se vuelven costosos y los nuevos no son tan caros. Se combinan ambos factores y vemos una multiplicación de la inversión. Aunque la tasa sea alta, gastando poca plata y encima la estás levantando rápido. Entonces, más importante que la tasa de interés era la posibilidad de acceder a un crédito. Bien. Eso es lo que tiene que quedar. Perfecto. Y decías lo de los precios también, me interesa. Entonces, primer nudo de problemas tiene que ver con la tasa de interés. Y dijimos que era un dato secundario. Segunda cuestión a tener en cuenta tiene que ver con los precios. Y volvemos a los historiadores de mediados del siglo XX. ¿Qué decía esta gente? Que el siglo XVIII había sido un siglo inflacionario, que aumentó el valor de los bienes y terminó licuando las deudas. Y esa inflación multiplicó el beneficio, permitiendo el desarrollo industrial. Gracias al aumento sistemático de los precios, hubo revolución industrial. Más o menos eso es lo que decían los historiadores a mediados del siglo XX. ¿Y eso no fue así? No, joven estudiante del fondo del curso. A ver, estamos de acuerdo que
la inflación genera esos efectos. Eso es indudable. Sí, Sin en embargo, principio, totalmente. la inflación del siglo XVIII fue un fenómeno continental y la revolución industrial sucedió en Gran Bretaña. Entonces no podemos explicar un fenómeno nacional acudiendo a causas que suceden a una escala muy superior a la nacional. Totalmente. No solo eso, perdón, sino que lo vamos a ver ahora muy brevemente, pero hay países donde directamente no hubo una revolución industrial con esa inflación. Francia, ¿no? Bien. El Entonces, ejemplo de más Monroe. importante que el tamaño del beneficio es ver cómo ese beneficio se reinvirtió. En el caso Claro, de Francia, que vos bien apuntabas, ese beneficio que existió y fue muy grande, fue reinvertido hacia la esfera no productiva, hacia obras de arte, inversiones hipotecarias, préstamos al Estado. En el caso británico, lo que vemos es cómo ese beneficio, que repito, fue muy grande, se reinvirtió en el negocio industrial. Marx diría que hubo una reproducción ampliada del capital. claro. Bueno, me parece que con eso queda por demás cubierta la revolución industrial. Pero pensando un poco y también, ¿no? Para no abrumar y en esto de la idea de punteo para el parcial, una cosa que me parece interesante es decir, ¿cómo sigue la historia? O sea, está bien, ahí terminó, Gran Bretaña ya vemos consolidada, pero ¿cómo se da esa continuidad? Yo digo en dos sentidos, ¿no? Por un lado, ¿qué otros países? Ya algunos fuimos mencionando casi sin darnos cuenta. ¿Y cómo? Porque en un punto, digamos, 1780, 1790 lo que estábamos viendo, ¿no? Pero si ya hablamos de 1820, pasan 30 años, los barcos, ¿no? Es lo que decís vos, el avance sobre la India, digo, ¿cómo eso va a consolidar la acción de otros países, ¿no? Y esto que dimos en llamar las industrializaciones derivadas. Esto que me gusta decir, bueno, ¿qué capítulo nos falta para hablar de eso, ¿no? Habrá sido que, por ejemplo, esto que decís vos, bueno, esa forma de invertir el beneficio y demás en algún momento no alcanzó con invertir solamente en Gran Bretaña y hay parte de ese capital que empieza a ir a otros países. ¿Por qué decimos nosotros siempre esto? Lo verán en los videitos individuales, ¿no? Pero, por Exactamente. ejemplo, la relevancia de Bélgica como la primera. O en todo caso, antes de meter. ¿Por qué decimos industrializaciones derivadas? Eso me Bien. que Te iba a me decir eso. conteste, profesor. Antes de meternos con los casos, a partir de algunos títulos, estaría Totalmente, bueno totalmente. definir esto de las industrializaciones derivadas, Sí, que no son totalmente, otra ¿no? Por cosa esto, más ¿no? que, Porque si no, a veces nos falta ese jabón de, bueno, ¿cómo seguir hablando? ¿De qué países? ¿Por qué? bien, podríamos pensar entonces a una industria que nace en ¿Mm? Inglaterra y a principios del siglo XIX se introduce en la Europa continental y luego cruza el Atlántico hasta fincarse en los Estados Unidos. Se trata de un proceso que afecta a la parte norte de la economía atlántica. La industrialización Bien, no es un podemos decir fenómeno en la global, segunda. sino es un fenómeno regional. Afecta a la parte norte de la economía atlántica. Bien, Primera cuestión a tener en cuenta. podemos decir es la segunda ola del tsunami, algo así podríamos decir, Exactamente. un anillo. Sí, como el Bien. segundo ¿Y, cordón, y, y como el cómo es? segundo cordón de la industrialización. Perfecto. Escúchame, ¿y por qué habrá pasado eso? ¿Y por qué decimos que o sea, para hacer una pregunta hasta medio boba, si se me permite, pero que puede dilucidar. O sea, es como que los capitales británicos van a poner sucursales en todos estos lugares directamente en migración, o sea, se abre absolutamente lo mismo en estos otros países que había pasado en Gran Bretaña, o habrá algún rulito, alguna diferencia. Bien.
es muy importante marcar algunas diferencias con Gran Bretaña y especialmente algunas similitudes entre estos casos de industrialización derivada. Siempre me parece No es fácil, imitativa. siempre me parece sencillo para explicar y me parece que tiene impacto hablar de 3 elementos que atraviesan a todas las industrializaciones derivadas y que permiten que podamos diferenciar estas industrializaciones derivadas de la revolución industrial con mayúscula. Perfecto. Bien, es el otro eslabón de la película. Exactamente. Está bueno que hablemos en términos comparativos. Y después veamos qué diferencian a estos casos de industrialización derivada. Primer diferencia con Gran Bretaña. El rol que tuvo el Estado. Empezamos esta conversación diciendo que Gran Bretaña, con poco Estado, logró industrializarse. Para el caso de las industrializaciones derivadas, eso que le alcanzó a Gran Bretaña no va a ser suficiente. Bien. Para industrializar una economía en el siglo XIX hay que redoblar la presencia del Estado en la economía. Y porque tan buen negocio, como habíamos dicho que recién se podía hacer y demás, 50 años después era muy lógico que no pasara así, ¿no? Que mínimamente tenía que haber ahí una ayuda. Sí, sobre todo para recortar la distancia que existía entre estos países y Gran Bretaña. Ese aditivo es la presencia del Estado. Y esa presencia podía asumir muy diferentes formatos. Podía ser indirecta, generando un marco institucional que favoreciera el desarrollo capitalista. Podía ser directa, con subsidios, medidas de protección, préstamos generosos. O podía, llegado el caso, reemplazar al Estado, reemplazar al empresariado allí donde la burguesía no fuese dinámica. Entonces, primera característica que atraviesa todas las industrializaciones derivadas y que permite diferenciar a estas experiencias de Gran Bretaña, la presencia del Estado. Bien. Ya en la nota. Anote, por favor. Segundo elemento que atraviesa todas las industrializaciones derivadas y que permite que establezcamos una diferenciación con Gran Bretaña. Las fuentes de financiamiento. Como dijimos hace un rato, a Inglaterra le bastó con su banca comercial. Esa banca que te presta a corto plazo y altísima tasa de interés. Como eran tan grandes los beneficios para el primero en llegar, poco importaba una diferencia de unos pocos puntos en la tasa de interés. Para recortar la distancia con Gran Bretaña, había que generar nuevos instrumentos crediticios. Había que hacer un esfuerzo adicional para absorber el ahorro de la sociedad y ponerlo en manos de quien estuviera dispuesto a invertir. Si la banca comercial no va a ser suficiente, vemos cómo aparecen las bancas especializadas en la industria, las bancas industriales, que serían los antecedentes directos de las bancas de inversión actual. Bien, bancas de desarrollo que vimos hoy. Bancas que te prestan a baja tasa de interés y a un larguísimo plazo. Era justo lo que necesitaban estos países para industrializarse. Porque las máquinas dejaban de ser algo barato y se volvían algo sumamente costoso. Sí, yo iba a decir que es la misma mismo comentario del primer punto, ¿no? Como ya el negocio era tan excepcional, ahí sí necesitas que te presten más barato y que te dejen devolver en más tiempo, porque ya no estamos hablando de ganancias, digamos, exorbitantes de 80% y demás de la primera revolución industrial, ¿no? No es lo mismo un telar que un alto horno. Son bienes de capital totalmente distintos.
en su capacidad de producir y en su costo. O que ponerse a, y es un poco a lo que vas a hablar vos ahora, pero conectar todo el continente, ¿no?, europeo, una geografía absolutamente accidental y demás, y echarse a poner vías y demás, implica una cantidad de gasto, ¿no?, de inversión, de capacidad de gestión, que no es lo mismo que ponerse a hacer más o menos prendas de algodón, ¿no es cierto? Es totalmente distinto. No tiene nada que ver. Bueno, pero Bien, escondí un poco el tercer punto, así que si me querés. das el pie para el tercer punto, que repito, atraviesa todas las industrializaciones derivadas y permite que diferenciemos las derivadas de la revolución industrial con mayúscula. ¿Cuál es este factor? ¿Cuál es este elemento compartido? La importancia que tuvo el ferrocarril. Perfecto. Claro, sí, sin duda. Sí, siguiente. Bueno, ¿Qué yo veíamos en siempre Inglaterra, muestro. Fer? ¿Qué veíamos en Inglaterra? Que primero se modernizaba la estructura económica y luego se modernizaba la estructura de transportes, el sistema ferroviario. Lo que vemos en las industrializaciones derivadas es que ambos fenómenos se dan a la par y ambos fenómenos tienen un contacto recíproco entre sí. No Sí, podemos sí, pensar totalmente. las Coincido y. industrializaciones derivadas sin la modernización del sistema de transporte. No, no. Es anterior al ferrocarril a la explosión de industrias de estos otros nuevos países. Eso es evidente. No hay tutía ahí. Yo, perdón, propongo una metodología, marcamos los puntos y demás, me parece para que se haga bien contundente esta clase, más dado que los casos están listados en sendos videos, hagamos una suerte de tulación de los nacionales, ¿no? Que decimos, bueno, ¿cómo se diferencian? Pero no tal vez narrar las historias que nos puedan terminar de ver el tema, ¿no? Sino dos o tres puntitos de cada uno de los países y en todo caso, ¿qué países quedaríamos llevados a estas nuevas reglas? Bien. Arrancamos por Bélgica, que es como el Big Bang de la industrialización en el continente europeo. Totalmente. ¿Por qué empezamos con Bélgica? ¿Por qué es la primera que mencionaste? Ahí me gusta siempre usar un título. Sería la mejor alumna de Gran Bretaña. Fue la que mejor replicó a la revolución industrial con mayúscula. Bien. Decimos esto porque, ¿no?, sí, fue un proceso casi en simultáneo, con una década de delay, con una década de retardo, y porque se industrializó echando mano a los mismos sectores que habían permitido que Inglaterra se vuelva la principal potencia industrial del planeta. La industria textil y la industria metalúrgica. Pero, como es derivada, hay más Estado, ¿no?, para que los chicos siempre tengan presente. Hay una forma distinta de financiamiento y el ferrocarril es previo, o sea, la más parecida, pero dentro de las derivadas. Dentro del espectro de las derivadas. El Estado lo ves muy claramente en las medidas de protección y lo ves muy claramente con la emergencia de las primeras bancas industriales. Y después de 1830 vemos cómo el Estado construye y si es tan parecido a Gran Bretaña, decimos que ¿a qué mercado? ¿A quién le va a vender Bélgica su producción? En parte a su mercado interno y sobre todo a Francia, que está extremadamente cerca. Perfecto. Y por el lado de la absorción de tecnología, la cercanía con Inglaterra es fundamental. Totalmente. Bueno, ahí sí es tal vez de los ejemplos donde más vemos que las empresas británicas ponen, ¿no?, el ojo en Bélgica, donde tal vez tenemos más cierta fluidez, ¿no? Los flujos de capitales van de Gran Bretaña a Bélgica como una posible inversión, ¿no es cierto? Sí, sí.
Tan es así que Inglaterra empieza a limitar la transferencia tecnológica y de recursos humanos calificados. Y sí, obvio. Claramente. No comen vidrio, por supuesto. Y después de 1830, Fer, como para que podamos diferenciar Bélgica de Gran Bretaña, las líneas férreas son construidas y administradas por el Estado, cosa que no veíamos en el caso británico. Totalmente, totalmente. Un caso bien de una industrialización derivada, ¿no? Ferrocarril y construido por el Estado. O sea, vemos dos de los puntos claves ahí. Que va a tener mucha importancia en la construcción del mercado interno, pero también va a ser muy importante en la edificación de una identidad nacional. Sí. Bueno, y ¿no? Bélgica es de alguna manera un país que se forma durante este periodo. De hecho, yo siempre digo, ¿no? La importancia del Estado, pero es un Estado que primero es austrohúngaro, prusiano, digamos, de los viejos Habsburgo, después va a ser francés y termina siendo independiente. Esto no es casual, ¿no? En 1830, la independencia belga. Pero con parte de su población ligada a Holanda y parte de su población ligada a Francia. Y una forma de cuajar una identidad única es a partir de ese ferrocarril de alcance nacional. Bien. Escúchame, yo decía, Francia es seguramente el segundo país que podemos mencionar. Y esto de que si Bélgica le vende tanto es porque Francia tal vez no desarrolla una industria, digamos, en los términos que veníamos mencionando. Si Bélgica es la mejor alumna o la mejor estudiante, ¿Francia qué fue? 2 títulos ahí, Fer, para mantener a la audiencia enchufada. Primer título fue una industrialización sin revolución industrial. Eso tiene que estar en todos los apuntes. Fue una industrialización sin revolución industrial. Segundo título, fue una industrialización dual. ¿Qué significa eso? Me interesa. Bien. Si no tuvo revolución industrial, ¿por qué dual? Bien. Comencemos por el principio. Fue una industrialización sin revolución industrial, no tuvo una etapa clara de despegue, como veíamos en el caso británico, como veíamos en el caso de belga. Vemos un proceso paulatino, a ritmo muy lento, cuyos límites se confunden con el siglo XIX. En todo este proceso, el peso del sector primario en la economía fue gigantesco. El peso de la agricultura, de la población rural, fue altísimo. Y este elemento es el que nos permite entender el segundo. Tenemos una población rural muy grande, una población muy cercana al nivel de subsistencia, no tenemos una explosión de la demanda, no tenemos una revolución agraria, y eso hace que la industria francesa termine siendo una industria de nicho, y una industria donde se alternan fases tradicionales y fases donde algún que otro elemento se mecaniza. Y esa dualidad convive inclusive dentro de las mismas empresas. Empresas que tienen fases tradicionales e inversión en maquinarias. Te escucho bajito. Porque que la industria francesa, su carácter casi artesanal, continúa hasta el día de hoy, casi, Sí. ¿no? Sí. Uno asocia a Francia con los productos de lujo. Y esa nobleza era la única consumidora de una economía que estaba muy cercana al nivel de subsistencia. Por eso se especializan en la producción de seda, en la producción de perfumes, en la producción de porcelana y otras marcas de origen. Y la alta gastronomía. Me parece... La falta de velocidad en la industrialización no convierte a la burguesía francesa en un actor retardatario, sino que es un actor que invierte racionalmente echando un vistazo a la estructura de la demanda.
Como la demanda no era tan alta, no era racional invertir en maquinarias. Lo lógico era hacer lo que efectivamente hizo la burguesía francesa, alternar entre fases tradicionales y alguna que otra mecanizada. Esa es la tónica de la industrialización francesa durante todo el siglo XIX. Bien, perfecto. O sea que tampoco es que el hecho de que no haya habido revolución industrial, de que no haya habido un despegue inteligible, afincable en una D, como decíamos recién, lo vuelve un caso fracasado o un caso, digamos, negativo, casi como copiando con el modelo británico. Por esto que decimos que no es que se edita y que hay una forma única de industrializarse o de crecer económicamente. Es una vía alternativa, porque la economía creció menos que en Gran Bretaña, pero la población también. Fue el primer país en que llevó adelante su transición demográfica. Eso venía ya del siglo XVII. Entonces, el Producto Bruto Per cápita no fue muy diferente al de otros países que se industrializaron rápidamente. Y fue una industrialización sin el costo social de Gran Bretaña, porque buena parte de la población tenía acceso a la propiedad agraria. Si no le iba bien como trabajador asalariado, podía volver a la propiedad campesina. Bélgica, mejor alumna. Francia, dijimos, sin revolución industrial. Y Duval, que, bueno, voy a empezar a estirar mientras vos enchufás. Así que decimos Antes que se me que son los primeros desactive casos de las industrializaciones de Duval. Son cosas que pasan. A ver ahí. Perfecto. Es el momento de mejor señal tengo, así que voy a echar. Bueno, podemos decir que nos faltan los dos ejemplos que son los dos grandes antes, ¿no? Es decir, son un poquito más tardíos. Es más, no podemos decir es casi el último de las derivadas, pero están siendo dos nombres de mucho peso, que van a ser incluso muy relevantes en el siglo XX, ¿no es cierto? Estados Unidos, lo cual, bueno, está bien, lo vamos a marcar ahora en un punto o dos puntos para que los chicos lo entiendan, pero fíjate que gran parte de la clase de esta síntesis ya estuvimos dando vuelta con Estados Unidos, hablamos del algodón, ¿no? De la llegada de los orgánicos, o sea, está ahí medio subyacente. Y un ejemplo, sí, que tal vez todavía no estuvo tan mencionado, pero que va a ser muy importante, que es Alemania. Pero bueno, arranquemos por USA y por esta idea de cómo es que se vuelve un país que al día de hoy es la gran potencia mundial. Todo el mundo sabe quién es Donald Trump, estamos todo el tiempo viendo cómo Estados Unidos lidia con el coronavirus, cómo se volvió esa potencia en tanto revolución o industrialización derivada. Bien, vamos a los títulos. 4 o 5 Bien. que nos permitan caracterizar esta experiencia. En 1780 era un país que estaba dando sus primeros pasos. En términos industriales, era un apéndice de la revolución industrial con mayúscula. Los obreros calificados venían de Gran Bretaña y las máquinas procedían de ese país. Tenemos un hecho que va a permitir que la industrialización de Estados Unidos sea cada vez más autónoma. Ese hecho es la guerra anglo-norteamericana de 1812, en el marco de las guerras napoleónicas. Uno no suele comerciar con su enemigo y eso genera una protección natural a la economía norteamericana. Esa protección natural luego se va a volver norma. Van a haber políticas sistemáticas durante todo el siglo XIX que van a proteger a la industria norteamericana frente a la competencia británica. Entonces, ahí tenés un primer elemento a tener en cuenta. Una política de protección. Bueno, por esto. Digo, y aparte, casi que de cuajo, separarse de no solo tu, vamos a decir, tu metrópoli, sino que encima es la principal industrialización del mundo. O sea que casi que le sale de chiripa empezar a competir, digamos, ¿no? Por la mera pelea política, que tampoco es tan política. Recordemos que se termina de pudrir todo por la necesidad de la corona británica de cobrar impuestos, digo, toda esta cuestión de
en esa ruptura está muy fuerte la economía, esta idea de que estaban, digamos, medio condenadas a romperse. Pero bueno, es casi que Estados Unidos, en la pelea política, ya empieza a competir económicamente, ¿no? ¿Sí? Haciendo una comparación con el presente, sería la guerra entre Estados Unidos y China. Igual. En aquel momento era la guerra Solo que eran entre colonias. Estados Unidos y su antigua metrópolis. Bien, ahí, en esa primera etapa, primeras décadas del siglo XIX, fue muy importante el rol que tuvo el sector agroexportador de Estados Unidos. Toda la parte sur de los actuales Estados Unidos. Una economía agroexportadora y una economía esclavista. ¿Cómo una economía de esas características puede colaborar en el desarrollo industrial? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo la respondemos? Para que todos anoten y tengan en cuenta de cara al parcial. Bueno, ese sector era el único que proveía divisas, era el único que proveía oro, era el único que permitía capitalizar al conjunto de la economía. Sin ese oro no hubiera habido inversión en el norte. Para trasladar ese oro del sur al norte, hace falta un sistema financiero que fue lo que le sobró a Estados Unidos. Política de protección. Un sistema o un sector que aporta divisas va a ser lo que va a echar a rodar el aparato industrial norteamericano. ¿Cuál va a ser el primer sector que se industrializa? El sector textil. De nuevo, ¿no? Fíjate cómo hay un punto de contacto entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Y Bélgica. Y Bélgica. No así en el caso francés. Claramente. Donde vemos una especialización en productos de lujo. Bien, totalmente. Sí, 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 sin duda. Entonces, más parecido, Estados Unidos no es la copia que es Bélgica, pero tiene vasos comunicantes obvios con Gran Bretaña, ¿no? Muy linkeado. Bien. Bueno, ¿qué otros tipos? Y en estas primeras décadas también empieza a insinuarse la importancia del oeste, de esa frontera que se va corriendo en dirección al Pacífico. Porque ese avance sobre los pueblos originarios se va a hacer sobre la base de un sistema de pequeños y medianos productores. Los granjeros. Los farmers, los granjeros. Bien, que van a ser un mercado para la producción industrial del norte de los actuales Estados Unidos. Pero no solo eso, como la población efectivamente accedía a la propiedad, los inmigrantes que llegaban a Estados Unidos se veían muy tentados a irse a la frontera. Esto hacía que la mano de obra en las ciudades fuese escasa, el valor del salario tiende a subir, y eso anime a los empresarios a invertir en capital fijo. ¿No? Landes. Volvemos a Landes. Es una plantilla conceptual que nos permite analizar diferentes experiencias. La industrialización de Estados Unidos, y este es otro título, fue una industrialización que desde muy temprano es capital intensivo. Perfecto. Sí, 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 claramente. Esta es una diferencia con Gran Bretaña y, si vos querés, con Bélgica también, ¿no? Ese es un caso muy propio del caso norteamericano per se. Sí, sí. Y recién ahí llega el ferrocarril, que genera un segundo nudo de eslabonamiento. Es el primero en torno a la industria textil, el segundo en torno al ferrocarril. Esto ya es medio algo común a todas las industrializaciones derivadas. Eslabonamientos hacia atrás en materia de insumos, eslabonamientos hacia adelante en materia de comercialización. Perfecto. Toda esa gente, ¿no? Yo pensaba, y esto sí para tener como el título, por más que sea difícil a veces titular a Norteamérica, pero un título fuerte, toda esa gente que vos decís, bueno, llegó, se fue al oeste, pero en algún momento tenía que comer, vestirse, ¿no? Hacerse una casa, una granja. ¿Dónde van a conseguir todos esos productos? Bien, ahí es muy importante cuando tirás la consigna del título, Estados Unidos, mercado interno. Estos farmers no producen para su propia subsistencia,
producen para ese mercado interno. Obtienen ingresos que se traducen en poder de compra. Entonces, lo que vemos ahí es una especie de división regional del trabajo. Algo que singulariza a la experiencia norteamericana. Fíjate que un poco vos la dijiste, pero podemos recuperarla, ¿no? El nordeste industrial, el sur algodonero, más vinculado a la vieja explotación, digamos, de los ingenios de algodón, y ese oeste, primero, ¿no? Más como una zona de frontera, la minería, la fiebre del oro, pero después también como productor de las zonas de llanura y el medio oeste, que es la zona, digamos, más parecida a la pampa. Materia prima y alimentos. Bien. Vendiendo Pero eso, fíjate una cosa que obtienen a mí siempre me gusta ingresos que se traducen en poder de compra. Es el mismo triángulo. Gran Bretaña, para conseguir ese triángulo tenía que surcar los mares, pelear por los esclavos en África, ya está. Y ellos lo hacen sin cruzar una frontera nacional. Después sí, tuvieron que armar el territorio tan extenso, ¿no? Pero es una diferencia y le permite un crecimiento muy, muy, muy sostenido, ¿no? O sea, lo que Gran Bretaña tuvo que hacer en siglos, Estados Unidos lo va a hacer en décadas. Lo que vemos en Estados Unidos es la inexistencia de un periodo de despegue. Eso distancia a este país de Bélgica o de Gran Bretaña. Y lo emparenta... Siempre me gusta decir que el siglo XIX entero es el despegue. Despegaron durante todo un siglo. Uno va viendo el crecimiento del PIB per cápita década a década y es impresionante, ¿no? Y eso es lo que diferencia a Estados Unidos de Francia. Los dos tuvieron un proceso gradual, sin embargo, Estados Unidos lo hizo a tasas mucho más elevadas. Francia iba por el piso, Estados Unidos iba por el techo. Exactamente, perfecto. Muy buena imagen. Ahora que estamos viendo tantas curvas y crecimiento. Todo con las manos, ¿viste? No compartimos pantalla, nada. Vieja escuela. Bueno, ¿algo más que queramos marcar de Estados Unidos? Yo creo que no. Mercado interno y políticas de protección. Bien. Digamos, la propensión al cambio, a la transformación o a la inversión en tecnología, ¿no? Como el otro punto central. Bueno, nos queda Alemania, ¿no? Alemania, de alguna manera, es en un caso bastante atípico, en el sentido que, y no casualmente es la última, la que dejamos siempre para el final, porque es la última de las derivadas, incluso en términos cronológicos, o sea, ¿no? Como que, o sea, bueno, Bélgica está 10 años, digamos, después que Gran Bretaña, Estados Unidos, yo siempre digo, unos 20 años, ¿no? Y Alemania está 20 años después de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos completa hacia 1820, Alemania hacia 1840 empieza, ¿no? Y termina hacia 1870, donde ya es una... Pero sin embargo, Alemania se vuelve la potencia más importante de Europa. O sea que tampoco es que haber empezado tarde, ¿no? Digamos, también le implicó algún tipo de fracaso, sino una suerte de diferencia, ¿no? ¿Por qué Alemania es tan exitosa en ese rushing, ¿no? En esa, como, empezar tarde, pero medio que ir pasando todos, ¿no? Me gusta por eso lo que yo digo no me gusta porque lo digo yo, ¿no? Eso no eso, pero digamos, me parece esa imagen de la tortuga que igual termina ganando, o sea, como que al final los pasa a todos. ¿Qué habrá pasado con eso? ¿Qué era Alemania a finales del siglo XVIII, principios del XIX? Bien, ahí hay que pensar en lo siguiente, que los principales obstáculos que impedían que Alemania se industrialice eran de orden institucional. Lo que luego fue Alemania era una especie de rompecabezas conformado por reinos, principados, obispados, ciudades-estado, etcétera, etcétera, etcétera. Además vemos la pervivencia de rasgos feudales, sobre todo en la parte oriental del actual territorio alemán. Pese a esto, habían algunas ventajas
que de estar dadas las condiciones podían generar un rápido proceso de industrialización. La más importante es la abundancia de recursos naturales. No cualquier recurso natural, sino aquellos sintonizados con el paradigma tecnológico de la primera revolución industrial. Hierro y carbón. Bien. Tenemos una En larga ese sentido, tradición Alemania tiene más bioquímica. recursos. Tenemos una Perdón, larga tiene más tradición recursos que protoindustrial. Francia. Tenemos también un sistema educativo relativamente difundido, resultado del absolutismo ilustrado de fines del siglo XVIII. Todos elementos que, de estar dadas las condiciones, podían generar un rápido proceso de industrialización. Bien, sí, sí, completamente. No, te decía que tiene más recursos Alemania que Francia, que Bélgica y que Gran Bretaña. Es Sí, una claro. distinción importante. Sí. Bueno, una cosa que a mí me gusta marcar, que un poco lo que decías vos, ¿no? Como los obstáculos fueron institucionales, casi que el paso de etapa en etapa, el tempo, la cadencia, digamos, la va a dictar el Estado. Es decir, Sí. pasa de ser protoindustria a industria cuando unifica las fronteras, vamos a decir, comerciales o financieras. No la unificación como país, pero la Cuando unificación crea una aduanera. unión aduanera. Una especie de Perfecto, Mercosur alemán. Bien, muy bien. Me gustó mucho esa imagen, nunca la digo. Mira, la voy a incorporar para las clases. ¿Viste? Anotá. Anoto, se consulta hasta el final. Bueno, y después, cuando decimos ya despegó, o ya Alemania sí tiene un tape que es ahí, ¿no? Entre 1840. La industrialización es hacia 1840, la Solveiren es del 36, ¿no? 38, un proceso medio complejo, largo. Y ahí decimos 1871, unificación nacional de Alemania, ¿no es cierto? El Reich, ¿no? Como Sí, sí. nos gusta marcar a nosotros. O sea que, Ahí de se alguna construye manera, un ¿quién Estado estuvo nacional. marcando? Es un Bien, salto pero entonces, cualitativo. ¿quién es el gran protagonista? El gran protagonista de la industrialización alemana, lo estamos diciendo con las etapas. El Estado. Bien, perfecto. O sea que el título en Alemania es el Estado. Porque el Estado es proteccionista, No te como escuché, Fer. Norteamérica, por ejemplo. El Estado es proteccionista igual que Norteamérica, digamos, y está, ahí se quedó. Sí, sí, lo es. Lo es. Pero además, Pero, hacia adentro, es intervencionista. Eso diferencia bien, eso. a Alemania de Estados Unidos. Estados Unidos Bien, es bien. proteccionista hacia afuera y liberal hacia adentro. Alemania es proteccionista hacia afuera e intervencionista hacia adentro. Muy bien, muy bien. Eso es re importante. Esa comparación en esos dos títulos marcan la mitad de una respuesta de parcial, ¿o no? Me parece que ahí Sí, hay un punto fundamental, ¿no? sí. Acuérdense que Casi que Gran Bretaña es liberal para los dos lados. la pregunta de desarrollo va a ser comparativa. Entonces estas Bien, por pistas, eso, estos entonces, títulos son muy importantes. bien, bien, perfecto. Digo, de nuevo, ¿no? Inglaterra, liberal, liberal, Estados Unidos, proteccionista, liberal, Alemania, 50-50. proteccionista, interventor. Perfecto. Bien, perfecto, claro. Si uno tuviera que hacer un gradiente entre mercado y Estado, en este win, en este extremo, el extremo mercadista, estaría Gran Bretaña, en el extremo estatista estaría Alemania, y a mitad de camino estaría Estados Unidos. Bien, perfecto. Me parece que es una muy buena síntesis para cerrar la primera mitad del siglo XIX y el proceso. Impecable.